Vamos a aprovechar rapidito, tenemos 2 enseñanzas en esta mañana, luego habrá el almuerzo y habrá el tiempo de esparcimiento, se irán a bañar a la piscina, tendrán un momento. Felicísimo están allá, ¿no? Bueno, a mí me emociona mucho entonar el cántico que acabamos de cantar, porque realmente es una realidad. Nacimos con propósito. Ninguno de los que estamos aquí hemos nacido porque, pues ya, aún hasta una persona que fue concebida sin deseo de que naciera, sin embargo Dios permite que venga a este mundo para cumplir un propósito. A veces escuchamos mucho sobre este tema. Ay, yo tengo un propósito, pero a veces ni sabe qué es propósito, ni saben cuál es su propósito de manera específica. Y de eso se trata este tema. Este tema es demasiado importante. ¿Sabe por qué? Porque es lindo recibir. Es lindo que Dios sobre mí, que trabaje en mí, que me cambie, que me transforme, que me ayude. Sí, pero no podemos quedarnos ahí, solo en esa arista de la vida. Hay otra parte de nuestra vida, que es el poder dar a otros lo que el Señor me ha dado a mí. Hay otra parte de nosotros. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Para cumplir un plan diseñado por Dios. No por tu mente, por tu corazón, por tus deseos, no, sino un diseño que viene del cielo para cada uno de nosotros. Personalmente, cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me habló mucho, a pesar que tengo muchos años en el Señor y le he servido, a veces queriendo, no queriendo, a veces sin entendimiento. Ustedes son bienaventurados porque en el día de hoy ustedes tienen mucho entendimiento. Nosotros que empezamos 30 y más años atrás, no teníamos esta clase de conocimiento. Tienes que servir porque tienes que servir. Si no sirves, te va a ir mal en la vida. Eso es lo que yo tenía aquí en mi cabeza. Y servía porque tenía que servir para que no me vaya mal en la vida. Pero no lo hacía con amor, no lo hacía con agradecimiento, como lo hemos aprendido en estos últimos tiempos. Que si yo sirvo a mi Señor, lo hago es porque lo amo y le sirvo por gratitud frente a todo lo que Él ha hecho por mí. Más, he descubierto a qué Dios me ha llamado. Y de eso vamos a hablar en esta hora. Así que quisiera, por favor, que cierres tus ojitos. Inclines ahí tu rostro y tú le hables a papá y le digas: Señor, yo quiero seguir siendo una tierra fértil, fructífera, que donde tú coloques la semilla de tu palabra, esta palabra como semilla germine, crezca, se desarrolle y pueda hacer el efecto que tú deseas, porque la enviaste a mi corazón. Ayúdame, dígale: Señor, ayúdame, háblame, dame entendimiento, dame claridad de pensamiento. ¿Cuál es el propósito para el cual estoy en esta tierra? Porque papá querido, cuando no tenemos claro esto, hasta nos quisiéramos ya morir. No le hallamos sentido a la vida, no le hallamos gusto a la vida. Pero ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana a comprender. Ábrenos el entendimiento, alumbra nuestros ojos del entendimiento para que esto quede claro y luego tomemos decisiones precisas. Espíritu Santo, bienvenido una vez más. Usted gobierne, usted tome control absoluto de cada vida, cada mente llevada cautiva su mente a la obediencia de Cristo, y sea usted saturando esta atmósfera en el poderoso nombre de Yeshua. Que todo lo que se da en esta mañana sea realmente porque tu espíritu lo guíe, tu espíritu lo gobierne. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos con toda reverencia y te agradecemos, mi Señor, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, amén. Muy bien. El tema de esta conferencia es el llamado, mi propósito y el señorío de Cristo. Wow, 3 temas en uno solo, que vamos a tratar de resumirlo. A ver, vamos a concentrarnos, que no haya voces extrañas ni cosas así que luego nos desconcentren, ¿sí? Vamos en esta hora, como introducción, a ver un video. Está subtitulado, pero yo se los voy a ir leyendo porque de repente hay otros que no lo puedan
escuchar porque creo que está en parte en inglés. Así que el tema es, ¿cuál es tu llamado en esta primera parte? Quiero que le pongas atención. Escúchame, si de repente tienes sueño, cansancio, no te dejes robar la bendición. Porque cuando el enemigo sabe que tal o cual palabra nos va a marcar para bien, para bendición, él siempre trata de perturbarnos. Y aún nuestra carne nos quiere hacer una mala pasada y impidiendo que nosotros escuchemos. Así que vamos a mirar el. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do.
ton. A ver, hermano, por favor, no me haga esos efectos. ¿Por qué seremos juzgados? ¿Por lo que hicimos? ¿Por lo que hicimos seremos juzgados? Por lo que fuimos llamados a hacer y de repente no lo hicimos o sí lo hicimos. Esto es muy fuerte. Y esto es para servidores antiguos, para nuevos, para recientes y para aquellos que están recientes y de repente no tienen claro este asunto. A ver, si me ayudan haciendo silencio, sí, porque luego como que se distraen allá y me distraigo yo, ¿sí? El llamado que Dios nos hace, en la palabra del Señor, ya lo vamos a ver luego en unas diapositivas, nos ha hecho muchos llamados. Hay muchos llamados y ya lo vamos a observar. Pero el que vamos a hacer énfasis es el llamado que el Señor nos ha hecho para cumplir lo que está en la agenda de Dios y lo que Él ha permitido, porque nos permitió vivir, porque nos permitió nacer en esta tierra y para qué, por qué. No nacimos para solo, decía un cántico, ocupar un lugar en este espacio de la tierra. No nacimos para cumplir tus sueños o deseos a veces egoístas. No nacimos para crear mi propia agenda y crear mis propios objetivos y propósitos y por eso lucho, por eso le doy duro, porque yo quiero cumplir lo que yo me he propuesto, mis sueños, mis deseos. Así piensa la gente de afuera y aún mucha gente que está dentro del camino del Señor pero que no tiene claro este asunto del propósito y del llamado. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y luego pueden cumplir sus sueños, pueden cumplir sus metas, pero cuando llegan a esa cúspide se siguen sintiendo vacíos, se siguen sintiendo como que no les satisface todo aquello que lo han logrado. Sencillamente, ¿por qué? Porque fuimos diseñados para cumplir los propósitos de Dios y no los nuestros. Pero cuando cumplimos los sueños de Dios, entonces sí va a haber satisfacción. Pero ya lo veíamos aquí en el video. ¿Cómo yo sé cuál es el propósito? ¿Cómo yo sé qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me corresponde hacer aquí en la tierra mientras trajino, mientras estoy en esta peregrinación en esta tierra? Eso el Señor te lo muestra cuando tú se lo preguntas y estás en intimidad con Dios. ¿Me copian? ¿Dijo alguien? Pero si tú, hermano, si mi persona no me intereso en buscarlo, mucho menos en preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito? Y no te preocupes porque te vamos a dar pautas para que tú identifiques cuál es el propósito para el cual tú y yo hemos sido llamados a esta tierra. Vamos a mirar unas diapositivas para al final ver otro video corto que nos estará especificando mejor sobre el llamado. ¿Me ayuda con las diapositivas? Tremendo ese video, ¿verdad? Esa mujer que solamente el Señor la llamó, críame 3 hijos, porque esos 3 hijos van a impactar 1,5 millones de almas, punto. No te llamé a ser una misionera, no te llamé a ser una predicadora, alguien que esté en el púlpito, te llamé a que formes a mis 3 hijos. Y antes de continuar, eso me trae a mi memoria algo que me pasó hace muchísimos años atrás. El Señor por su gracia nos ha permitido tener 3 hijos. Y me recuerdo que no podía tener hijos yo. Y los médicos me decían, no, usted no puede porque tenía un problema hormonal, no puede. 3 años de casada y no podía salir embarazada. No se preocupe, que esa es la avioneta de la bendición. El Señor está derramando bendición en este lugar, no se preocupe. Y bueno, empecé a tener al primer niño y dije, pues que este nació de milagro, así que yo creo que no tengo más hijos. Y cuando me di cuenta, estaba embarazada de mi segundo hijo, Samuel, y dije, ay no, y yo me quejé. Dije, ay no, ¿por qué? Porque esta su servidora siempre me ha gustado aprender, me ha gustado estar en seminario, me ha gustado estar aquí y allá. Y bueno, y estaba trabajando. Mi mamá me dijo, bueno hija, ya viene tu segundo hijo, ya no te voy a poder ayudar porque ya son 2 niños. Con el primero te ayudo y aún con el primero que era así de gordito, era Joel, dice, uy, ya me cansa bastante.
y estaba ya trabajando embarazada del segundo y tuve un embarazo muy difícil y tuve que dejar el trabajo. Y tuve que irme a mi casa y empezar a criar al uno. Estaba pequeño porque son de 2 años de diferencia. Criar al segundo y luego sin querer queriendo nuevamente salgo embarazada y salgo embarazada de mi Angie. Y ahora dije 3. Y literalmente el enemigo me dijo, mira, ahora te vas a quedar anclada en esta casa. Y en ese tiempo no habían las doras, pues. Usted sabe, la lavadora, la planchadora, la secadora, no había nada de eso, todo era manual. Y esta su servidora, que todo se lo habían hecho en casa cuando era soltera, ahora metida en una casa con 3 niños pequeños. Mi esposo trabajaba, estudiaba y tenía la obra y él se iba a 6 de la mañana y no venía hasta las 11 de la noche y me quedaba yo con todo el avatar de la situación acá. Y un día que ya no aguantaba más porque la una lloraba, se había hecho en los pañales, el otro se había hecho ahí y el otro, mami, venga, límpieme. Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Y el montón de ropa y la cocina y yo me quedé literalmente, me senté en la sala y yo dije, yo no puedo más, ya no puedo más, son 3 muchachos. Y mire, me quejé y dije, por ellos ya no puedo ir. Y no tenía televisión y tenía una radio y venía Danilo Montero, Marcos Barriento a dar un concierto. Y yo no puedo ir al concierto y yo no puedo ir al seminario y estoy aquí con estos muchachos. Y el trabajo, que era trabajo. Y estaba llorando y sentada en la sala y escucho la voz del Espíritu maravilloso de Dios que me habla internamente y me dice, hija, ¿por qué lloras? Y yo así, alguien me puede decir, estás loca porque con quién estás hablando. Y yo así dije, ay no, pero es que por estos 3 muchachos estoy anclada en esta casa. Y el Espíritu de Dios me habla y me dice, no digas que estás anclada. A veces porque yo le dije, pero es que no te puedo servir, Señor, porque ya no tenía facilidad para estar yendo a la iglesia como me gustaba ir siempre en todas las reuniones. Es que no te puedo servir con libertad. Y el Espíritu Santo me dijo, aquí me estás sirviendo. Estos 3 muchachos que tú ves, yo te los he dado para que me los forme porque ellos serán mis servidores. Yo dije, wow, Señor, servidores. Y los miré. Y los miré y dije, hasta con un poco de incredulidad porque decía, no, es una voz de mi mente, es una voz de mi conciencia. Y nuevamente el Espíritu de Dios me dice, no es tu mente, soy yo que te estoy hablando, críamelos para mí. Yo que tenía sueños, que quería ser una maestra de la universidad, que quería seguir, terminé la universidad, pero yo quería seguir una maestría, quería seguir arribando en mis estudios. Tenía muchos sueños. Quería ayudarle a mi esposo en la economía y todo, y ahora metida en casa con 3 niños, con necesidades económicas, con un esposo lindo, porque mi esposo es lindo. ¿Dónde está mi esposito que no lo veo? Súper ayudador, súper colaborador. A veces él llegaba a 11 de la noche de la iglesia y yo estaba lavando y llora que llora porque a mí se me hacían pedazos. Pero ¿por qué llora, mijita? Esto es fácil, rápido, ahí está. O me encontraba con un cerro así de ropa planchando y yo que era que contaba, me falta una, me falta 2, me falta, y así, planchaba y yo seguía y más pasaba el tiempo contando. Sí, mi hijita, él se sacaba la camisa, esto es rápido, no se preocupe, rapidito. Él me enseñó a planchar, él me enseñó a lavar porque yo no sabía nada de eso, para vergüenza mía lo digo, y me ayudaba. Pero pasamos años de procesos difíciles, complejos, y estos muchachos, yo dije, no, ya tengo que renunciar al trabajo. Presentaban oportunidades de trabajo, pero, ay Dios mío, ¿con quién dejo los 3? Mi mamá me dijo, mijita, ya no, yo un ratito el fin de semana, pero ya no, usted ve que esto. O sea, Angélica, críalos tú. Bueno, tomemos el reto. Eran mis 3 discípulos de mi iglesia pequeñita y empezamos a darle la palabra, empezamos a enseñarle la palabra, crecieron, eran inquietos, eran traviesos, a veces no obedecían, ¡ay! Sigue orando por ellos y seguí aprendiendo y no había videos, no había nada cómo criar hijos, pero sí iba a la librería y me compraba libros. A mí me encanta y bendigo mucho al doctor Jex Dodson, ¿verdad? Jex Dodson, porque sus libros fueron de mucha utilidad para mi persona. Y se criaron los muchachos y cuando yo veía este video, yo me identificaba con esa mujer. Y ahora sigo bendiciendo sus vidas, ya ellos han crecido, Samuel, Joel han crecido, Angie ha crecido, ¿verdad? Bueno, no tanto de estatura, pero sí ya de edad. Y puedo mirar que son muchachos
con principios, con valores, donde Dios ha estado revelando, y durante todo ese tiempo los rodeé tanto de oración, los rodeo tanto de oración y los rodearé tanto de oración, y les he enseñado a las discípulas que rodeen a sus hijos de oración, y muchas lo están haciendo y les va súper bien. Entonces pude ver y declarar que ellos serán 1000 veces mejores que lo que pudimos hacer nosotros, y yo creo que lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. Entonces, en ese tiempo yo no entendía que el propósito de Dios para mi vida era: Angélica, muere a tus sueños y quédate formando a estos 3 muchachos. Porque si yo dejaba a estos 3 muchachos en manos de empleada, la empleada no es la mamá que te va a enseñar principios, valores, que te va a mirar que estás escuchando, que estás mirando, que estás haciendo, sino que ella hará su labor allí. Nunca lo va a hacer esa labor como lo hace una madre. Así que, muchachas que están aquí, nuestro primer ministerio es formar a unos hijos conforme al corazón de Dios. Es uno de los primeros propósitos. Padres, propósito: ser un verdadero intercesor, sacerdote que cubre con oración, con ejemplo, con provisión para su familia. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, quiero mencionar que si tú a este tiempo, en este momento, tú no sabes para qué fuiste llamado, tú tienes que preguntárselo al Señor, y el Señor, te lo aseguro, Él te va a revelar y te va a mostrar para qué tú estás aquí. Porque si tú no lo haces, puede que ya se te acabe la vida y te vayas sin haber cumplido, o haber hecho algo que tú quisiste, pero no tomaste el llamado de Dios. Como hay gente que el Señor le hace un llamado y dice: no, yo no quiero, yo no quiero, no me gusta, eso hay que pagar un precio, eso es sacrificio, no quiero. Y tendrás que morir a muchas cosas y no lo haces, pues terminarás la vida, no te quitará la vida el Señor, pero terminará un día tu vida con ese mal sabor de que no hiciste lo que estaba en la agenda divina por lo cual estabas aquí en la tierra. Miremos por favor rápidamente el llamado. Mi propósito aquí está en los diversos llamados que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Dios es nuestro Padre amado, que nos creó y nos ha llamado para cosas grandes. La primera se fue a la segunda. No, la anterior, la primerita, después de esa. Estaba leyendo y ahí estamos. Nos ha llamado para cosas grandes y extraordinarias. ¿Para qué nos ha llamado el Señor, hermano? Dile al que está a tu lado para que se convenza. Dios te llamó para cosas grandes y extraordinarias. No te llamó para cualquier cosita. No te llamó para cualquier cosa. No te llamó para perder el tiempo, ni para aburrirte la vida. No te llamó. Ok. Para cumplir su propósito y perfeccionar su obra en nosotros hasta el fin. Para eso nos llamó. Para hacer obras grandes, pero también para obrar en nosotros, para cumplir, perfeccionar su obra en nosotros hasta el fin. Porque Él seguirá trabajando hasta el último día que estemos en esta tierra. ¿Sí? No somos producto terminado, estamos en construcción. Si alguien viene y te dice: ay, me quieres, hermanito, no has cambiado. No, dígale: yo estoy en construcción. Yo no estoy todavía, no soy producto terminado. Seguimos. En Gálatas 1:15 dice, mira este versículo hermoso en la NTV como dice: pero aún antes de que yo naciera, decía Pablo, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa, y luego a Él le agradó esto. Eso no solamente con Pablo, sino con todos nosotros. Antes que usted y yo naciéramos, estábamos ya en la mente de Dios, en la presencia de Dios, como dicen los teólogos y aún la escritura. Y Él allí me llamó por su gracia, porque yo no lo merecía. Por su gracia maravillosa me llamó. Y luego, cuando miró esta obra maravillosa, ¿verdad? De tu persona, es que eres maravilloso, mira. A ver, mira el que está a tu lado, es maravilloso, mírale. Ay, pastor, hay que hablar verdad, es maravilloso. Te creó para eso. Y al Señor le agradó cuando naciste. Al Señor le agradó cuando viniste a esta tierra. Seguimos. A ver, ya no nos distraigamos, ya. Vamos, miramos. Nos ha hecho muchos llamados el Señor. Llamados como tales. Por ejemplo, nos llamó para salvarnos y para que vivamos en santidad. Esto, a ver, hija Angélica, véngase a mi reino. Yo la llamo para que usted sea salva y para que viva en santidad, como yo soy santo. Yo no la llamo aquí a mi reino para que ande hecha la loca.
Yo no la llamo aquí para que ande deprimida. Yo no la llamo aquí a mi reino para que pase el tiempo o me indisponga a otro. No, yo la llamo para que sea salva, esté segura conmigo por la eternidad, y la llamo para que ande en santidad. Y lo dice Timoteo 1:9, segunda de Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era el plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio del Señor Jesucristo. Solo es por gracia, no porque tú lo merezcas, no porque yo lo merezca, no porque eres linda o guapo, no, por su gracia Él nos llamó a ser santos, a ser salvos. Seguimos. Nos llamó a tener parte en su gloria. Mire usted, segunda de Tesalonicenses 2:14. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que es llamado para salvación, también es llamado para ser parte de la gloria del Señor. ¡Qué hermoso! Nos llamó a ser parte de su gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la manifestación evidente del poder sobrenatural de Dios. Eso es algo profundísimo. Seguimos. ¿Qué más nos llamó el Señor en esta tierra a nosotros, sus hijos? Fuimos llamados a pertenecer a Jesucristo. Ahora soy de Él. Ya no soy del diablo. El diablo ya no es mi dueño. Ahora mi dueño se llama Yeshua. Y Romanos lo dice 1:6-7. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados para pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Mire que fuimos llamados a pertenecer a Cristo. Y si tú eres de Él, yo soy de Él, yo estoy hecha, yo estoy segura, yo estoy absolutamente bajo su cobertura, su cuidado y su protección. Seguimos. ¿A qué más fuimos llamados? Nos ha llamado a ser sus embajadores. Tú sabes lo que es ser un embajador, alguien que representa a una nación. Tú y yo hemos sido llamados a representar al Rey, al Señor. Tú y yo hemos sido llamados a representar al reino de la luz. Y como un buen embajador tienes que representar bien tu vestimenta, tu hablar, tu caminar, tu pensar, tu sentir, tus actitudes tienen que estar llenas de luz. ¿Cómo va a ser que tú eres embajador y te parezcas a alguien igualito que representa a Satanás o que representa al diablo? Es imposible. Imagínate un embajador que esté cantando una canción de Bad Bunny. O sea, no concuerda. No concuerda, no concuerda. Tinieblas con luz, eso no puede darse. Mitad sagrado, mitad pagano, no. Eso es tibieza. Y Dios a los tibios les da vómito, les da náusea, dice el libro de Apocalipsis. Si están todos aquí escuchando, mis hermanos, servidores y líderes, si están aquí, que queremos que a veces lo que necesitan escuchar no están, porque el enemigo los ala y se los lleva para que no escuchen y sigan con las tinieblas. Ok, muy bien. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo y le rogamos, vuelvan a Dios. Nosotros somos aquellos que le hablamos a otro el plan de salvación. Le hablamos del amor de Cristo. Jóvenes, adultos, niños que están aquí, ustedes, yo, mi persona, tenemos esa encomienda. Háblale a otro, vuelvan a Dios. Por medio de Cristo hay salvación, por medio de Cristo hay perdón, por medio de Cristo puedes tener vida eterna. Tienes que creer en Él, tienes que reconocer que no puedes vivir sin Cristo. Cristo es el que te da la capacidad para ser diferente y ser transformado, y etcétera, etcétera. Usted le presenta el plan de salvación. A esto el Señor nos ha llamado. Pero mira, mucha gente dentro del pueblo de Dios que no sabe esto. ¿Qué ocurre? No lo hace. Pasa años y no gana una vida. No le habla a nadie. No está siendo un embajador. Es un cristiano a la secreta. Le da vergüenza llevar una Biblia a la universidad o al trabajo.
Le da vergüenza hablar a otros de Cristo. Le da vergüenza tener una Biblia sobre su escritorio si está en la oficina. No está haciendo o cumpliendo ese llamado que el Señor nos hace de ser embajadores de Cristo. Siga por favor la otra. Nos llamó a servirle. Lucas 22, del 24 al 27. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús le dijo: en el mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe de ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? En Cristo Jesús, el más importante para el Señor es el servidor. Es el que sirve, no el que le gusta sentarme. Sírvame, por favor, sírvame, póngale más azúcar, que esté más tibia el agua, por favor. Otro pancito. Y ahí sentado. Por eso es que ustedes vieron que nos mandaron a hacer el desayuno. Porque es lindo hoy día. Wow, siéntese con comodidad. Ay, no habían hormigas que te pique, no había sol que te agote. Sentaditos. Por favor, 2 tortillas. Si el huevito me lo puede dejar término medio, le agradecería. ¿Sí o no? Es bonito. Pero en el reino no. El que te sirve, ese es el más grande. Yo sé que hay algunos que tienen como don natural el servicio. Pero hay otros que de repente no tenemos el don natural como servicio, pero que tenemos que servir para honrar y agradar al Rey. Tenemos que hacerlo. Amén. Muy bien, ¿qué más? ¿Para qué más nos llamó el Señor? Necesitamos desarrollar ese llamado. Segunda de Pedro 1:10 dice: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido, y hagan estas cosas y nunca caerán. Juan 15:6 dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Necesitamos entender que si yo ya conozco cuál es el llamado, yo necesito desarrollarlo. Por ejemplo, cuando su servidor inútil, hace muchísimos años, estoy hablando precisamente, creo que unos 35 años atrás, tenía 3 meses de convertida, y mi pastor hicieron un seminario como no era seminario, era como 3 noches de oración, algo así. Y me dijeron, tenía apenas 18 años, usted va a dirigir las 3 noches. Yo, ¿qué? Mi persona era tímida, con una baja estima. Yo no hablaba. Dice mi esposo: al Señor se le pasó la mano porque usted habla más que... Yo no hablaba. Más, entiendo que el llamado ya viene y el Señor te da como luces en el camino. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo estaba en la escuela, yo me crié todo el tiempo en escuelas de monjas, en colegio de monjas, y me recuerdo que estaba en sexto grado de escuela, y yo era súper tímida, yo no hablaba, era buen estudiante, pero a mí yo tenía una súper baja estima. Y era entrega de libretas, y venían los padres de familia, y siempre que había entrega de libretas de los padres de familia, había una misa. Y entonces el cura falló. Y viene la monja, que era mi tutora, y me dice: Angélica, tú vas a dar el mensaje. Yo tenía apenas, ¿cuánto tendría? 9 años, 10 años, sexto grado, 10 años más o menos. Pero no me lo dijo en ese momento, me lo dijo un día antes. Y me dice, y me entrega tanto el llamamiento de Saulo. Imagínense. Tienes que todo esto leer y tienes que explicarlo. Yo voy a dar el mensaje, ahí están los padres de familia, están mis compañeras, yo no sé hablar. Y mi tutora, tanto me acuerdo, Sor Lucía, Sor Lucía era de la que te cogía y de aquí de la patilla, así. Y yo le tenía un miedo a esa monja. Y me dice, y yo le digo: ¿pero por qué yo? No digas yo, tienes que hacerlo. Yo no dormía. Yo me aprendí eso, yo no sabía de mensajes, yo no sabía de sermones, yo no sabía nada de eso. Y al día siguiente viene y me dice: venga acá, que tráigame el hábito que hizo la primera comunión, por cierto. Era un hábito blanco así.
venga, tráigame el hábito. Bueno, lo llevé, porque yo hice en quinto grado la primera comunión, me pusieron el hábito y ella cogió y me puso otra cosa baja, así como un sacerdote. La hostia no la vas a poder dar. Yo le voy a dar la comunión a los padres de familia. Ok. Y ahora párate ahí frente a los padres de familia. Yo conocía la historia de Saulo, pero yo no tenía nada. Pero ¿qué hice? Escribí todo lo que se me vino a la mente para poder, que reflexionaba de eso, y lo empecé a leer. Y luego lo que empecé a leer, se me fueron quitando los nervios y empecé a hablar y hablar y hablar. Y ahí me di cuenta, o sea, ahora me doy cuenta que desde allí ya el Señor tenía un propósito para mí, pero yo no me había dado cuenta. Pasaron los años y yo no que yo voy a ser sacerdotisa ni nada. Pero luego me viene una monja y me dice, mijita, tú tienes un llamado a ser monja. Así que vaya usted preparándose en su mente. Y llegó el 6º año. Pero yo decía, ay, monja, pero después no me dejan tener enamorado, y yo quiero tener enamorado. A mí me gustaba mucho el baile, la rumba, y ahora yo no voy a poder bailar, no me voy a poder escapar de este convento a bailar. No, yo no quiero. Pero había algo dentro de mí que me gustaba siempre hablar a otros, aconsejar a otros, ayudar. Nos ponían las monjas películas de allá, misioneras del Asia, de lugares allá muy lejanos que tenían mucha necesidad. Y a mí me agradaba, me encantaba escuchar. Y yo decía, ¿cómo quisiera yo estar allá? ¿Cómo quisiera estar allá? Bueno, llegó el 6º año. Y me dice la monja, Angélica, ¿ya lo has pensado bien? Porque te gradúas y de inmediato te vas al noviciado. Ay, yo decía, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Gracias a Dios. No. Usted estaba más allá en el camino. Usted no estaba ahí. Mis padres aceptaron a Cristo, fueron al extranjero y ahí aceptaron a Cristo, conocieron al Señor y vinieron con la buena nueva. Entonces nos sentaron a la familia y mi papá nos empezó a hablar, mira, ahora hemos encontrado la verdad, no sabemos que hemos sido católicos y tal cosa. Y yo dije, no, esto es imposible, papá, ¿cómo va a ser? ¿Cómo usted va a traicionar a nuestra religión? ¿Cómo va a traicionar a nuestra Virgencita, María Auxiliadora, mi Madre Santísima? ¿Cómo no, papi? Y yo me empecé a poner rebelde, cosa que nunca lo había sido. Y mi papá, pues era de la gente antigua, me agarra del brazo y me dice, aquí se hace lo que yo quiero. Vamos a la iglesia que queremos y punto. No hay palabra más que decir. Y yo con coraje y con mucha turbación, con mucha confusión en mi cabeza. ¿Cómo va a ser que mis padres que me infundieron, me inculcaron la doctrina de acá del catolicismo, ahora me sale con esto de los evangélicos? Pero hermano querido, todo estaba en el plan de Dios. Entonces ahora la monja me volvió a llamar y me dijo, y Angélica, ya está todo listo, quiero hablar con tus padres. Yo le dije, no me recuerdo cómo se llamaba esa monja, le dije, no, Sor, no. ¿Cómo que no? No, Sor, porque mi papá dice que ahora nos vamos a cambiar de religión. ¿Qué? ¿Cómo? Te vas a perder. La Virgen Santísima te va a mandar un castigo porque ella ya te tiene apartada desde que antes que nacieras para ser una monja de la Legión de María, de no sé qué, no sé cuál. Uy, peor, hermano, peor. Me gradué, no sabía si estaba haciendo bien, si estaba haciendo mal. Ya me arrodillaba a orar en las mañanas y le decía, Señor Jesucristo, te amo, dice que tú moriste por mí, pero Virgencita, perdóname si tú estás al lado de Jesús. Por la ignorancia, porque yo amaba, para ella era mi refugio y Jesús era mi refugio. Del Padre no conocía nada, no conocía nada. No podía tener tampoco un buen concepto de mi padre, porque mi papá fue una bendición de padre, muy responsable, pero era muy estricto, muy perfeccionista. Entonces, hermanos, yo pude ver allí que ya empezó el Señor a llamarme. Vinimos a los caminos del Señor, ya el Señor me alcanzó, el Señor ya me puso en orden los pensamientos de que este era el camino. Dejé todo aquello, mis compañeras, usted ya sabe cómo vas a hacer, bueno, etcétera, etcétera, familiares también, cómo vas a hacer, te vas a perder, etcétera, etcétera, te vas a desperdiciar en esa religión de loco, de gente, bueno, mencionaba cosas negativas. Ahora, acepté el llamado cuando me dijeron,
3 noches usted va a orar. No sabiendo que el Señor me había dado el don de la intercesión. ¿Por qué? Porque no es que a mí me gusta hablar y es que de dónde me sale. No, es un don, es una gracia que Dios te pone para interceder. Amén, mis amados. Entonces, ¿qué ocurre? Ya uno más o menos sabe a qué Dios. Y de ahí me tocó esa noche. ¿Y ahora cómo dirijo? ¿Y ahora qué hago? Me fui a la única librería cristiana evangélica que había en Guayaquil, la librería El Faro, que queda en la calle Esmeralda. No sé si seguirá Esmeralda y José Mascote, creo, no me recuerdo. Pero en la calle Esmeralda, sí me acuerdo. Y ahí voy donde la hermana que estaba ahí, hermana, usted tiene un libro, ¿cómo se ora frente a un público? ¿Cómo se ora cuando hay gente, mucha gente reunida? Entonces ella me dio un librito, era una casa bautista, ¿verdad? Ellos todos muy metódicos. Y bueno, yo seguí esto, me temblaban las piernas, yo no sabía qué decir. Bueno, pero el asunto es que cuando ya uno empieza así, y Padre Celestial, y ayúdame, y Señor Jesucristo, y luego empezaste a fluir, empezaste a fluir que tú mismo no te das, tú mismo te admiras de que estás fluyendo, y luego viene la segunda noche, y luego viene la tercera noche. Pero aún todavía no entendía qué era un llamado. Yo sencillamente fui a la iglesia porque mi papá me dijo, aquí donde vamos todos estamos. Aquí usted no puede estar allá afuera ni nada por el estilo, ni que se va por allá con su abuelita, la católica, usted está aquí. Yo fui a las bravas, yo fui por imposición, sin entendimiento. Y eso no debe de ser así. Gracias a Dios que ustedes están en otra época, ¿verdad? Bueno, entonces hay que desarrollar eso que el Señor te da, hay que ponerlo a desarrollar, hay que ir en crecimiento para que pueda ser más efectivo y lo puedas brindar a las demás personas. Seguimos, por favor, ya vamos a hablar más claro de esto. ¿Cómo debo de recibir el llamado que hemos visto? El de ser santos, el de ser salvos, el de ser embajadores, el de vivir en santidad. Debo de recibirlo con obediencia, con responsabilidad y compromiso, con temor reverente, con fidelidad y lealtad. Escuchen, jóvenes. La iglesia de este siglo XXI está teniendo crisis, sobre todo después de la pandemia. Y mucho de nuestra juventud solamente a veces está enfocado en cumplir sus propias metas. Oye, yo veo que tú tienes un llamado a pastor. Uy, no, eso es muy difícil. No. Oye, yo creo que tienes un llamado. No, yo no quiero eso. No queremos compromiso, porque estamos muy ocupados en los nuestros. No, yo no quiero responsabilidad. No, yo vengo a la iglesia a sentarme, yo vengo a recibir, yo me conecto, yo escucho con mucho respeto, pero no más. No. Y así se pasa la iglesia del Señor en este tiempo. Y no le pregunta a Dios, me salvaste, me trajiste a tu reino, ¿para qué? Para solo estar recibe. No, pues, si tú recibes es para dar. Tú no eres el mar muerto. El mar muerto solo recibe, pero no fluye ese río. O sea, me llamaste, me estás enseñando, me estás instruyendo, me estás dando tanta luz. ¿Para qué? Para que yo solo todo se quede aquí reservado, todo solo que se quede aquí depositado. No, eso es ilógico. Si el Señor me enseña es para luego poderlo transmitir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes que el Señor te ama. ¿Por qué tú no se lo dices a otro? Oye, hay un Dios que te ama, no te sientas sola. Dios puede estar contigo y Dios quiere estar contigo. Dios te ama. Dios permitió que estés en esta tierra y te dejara vivo para poder hacer algo específico en esta tierra. Es nuestro deber. ¿Qué más? Sigamos. Existen llamados especiales. Hebreos 5:4-5 dice: y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote, en este caso un intercesor, solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido o llamado por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. ¿Qué está queriendo decir el autor de Hebreos con este texto bíblico? De que el llamado que tú tienes, o los dones que el Señor te da, porque hay dones espirituales, hay dones ministeriales,
que los que están en las escuelas aprenden mucho al respecto. Y si te digo así rápidamente, dones ministeriales como ser apóstol, pastor, maestro, evangelista, ¿qué más me falta? Profeta, maestro. Esto el Señor te llama y te da dones para que seas efectivo en ese llamamiento de esos dones ministeriales. Él no nos llama y nos dice, allá usted verá cómo hace. No. Si te llama a ser pastor, el Señor te pone esa pasión por cuidar de las vidas. ¿Sí están conmigo? Si el Señor te llama a ser pastor, te da un don de consejería, te da sabiduría, te da ese espíritu de oración para que ores por estas personas, te da aún el don de la enseñanza para que enseñes y disipules y te deleites en hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Porque aquí en el reino Dios no es impositivo. Ven, tú vas a ser pastor. Y tú, ay, a ser pastor, ya, vamos a ser pastor. No. Él te llama. Y después que te llama, Él te prueba. Y después que Él te prueba, te está capacitando. Y después te ordena y te manda a hacer la obra. Cuidado con que, ay, yo soy llamado a ser pastor. Pastor Antonio, póngame a predicar. Pues ya, no es que yo tengo el llamado de parte de Dios. Vino derechitito del cielo para... No, hijo mío, tiene que prepararse. Tiene que madurar. Va a ser probado. Usted va a ser llamado a pastor. Muy bien, mi hermano querido. Vaya, límpieme los baños. Vaya a la sala cuna y cámbieme los pañales a los niños. Vaya, enséñemele aquí. Vaya, barra. O sea, hay que empezar desde abajo. Ay, no. Es que yo soy llamado a ser pastor. Por lo tanto, hoy vengo encorbatado. Bueno, ya no es tanto de la corbata, porque eso era antes, ¿no? Bien encorbatado, las niñas entacadas, ay, con su cartera y con su Biblia. No, ahora vienen con su celular y cuánta cosa más. No, eso nada que ver, hermano. Nuestro pastor nos ha enseñado que aún puede ser pastor, puede ser arquitecto, pero él si tiene que lavar baños, limpiar, si tiene que hacer carritos como lo que tenían, lo hace. Tiene que ser aprobado, ¿ok? Muy bien, entonces es Dios que te llama y te da dones y habilidades especiales para ese llamado que Él te hace. Miremos lo último. Creo que lo último no. Los personajes. Abraham. Génesis 12, 1 al 3. ¿Están acá conmigo? Abraham fue llamado. Mire lo que le dice. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Qué llamado que le hace el Padre Celestial a Abraham. Pero le dice, deja tu tierra, tu parentela, o sea, tus parientes, deja a la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré. Y él fue obediente. Y gracias a Abraham, pues el padre de la fe, tenemos tantísima bendición, porque él fue obediente a un llamado. Y todo lo que le prometió el Padre se cumplió al pie de la letra. Y esta última parte que me agrada mucho porque te compete a ti y a mí, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Veamos otro personaje. Si me ayudan con un poquito de agua, porfa. Josué, otro personaje. Para mí Josué, créame que a mí me agrada mucho leer sobre este personaje. Números. Dice, luego Moisés impuso sus manos sobre él, ya al final de la vida de Moisés. Fue Josué un sirviente, un colaborador súper fiel de Moisés y recibió el legado y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Y Josué su ministerio fue extremadamente poderoso y usted ya conoce la historia, dirigió al pueblo y logró entrar con Caleb a la tierra prometida. Aceptó el llamado, aceptó Josué el llamado. Sigamos. Jeremías le dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Mire usted, nosotros somos conocidos antes que seamos concebidos, antes que seamos engendrados. El Señor ya nos conoce en su presencia. Antes que naciera, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Yo no sé a cuánto les está hablando de manera específica ese versículo.
Ay, Señor, es que yo no sé, es que tú sabes que yo tengo estos sueños, es que tú sabes que yo quiero esto. No, pregunta si ese sueño que tú estás teniendo está de acuerdo al sueño de Dios. Porque caso contrario estás perdiendo el tiempo aquí en la tierra, desperdiciando un tiempo maravilloso. Sigamos. Pablo, este creo que es el último, ¿no? Ok. Pablo. Todos los que hemos estudiado la vida de Pablo, sus cartas paulinas, sabemos quién era Pablo. Por favor, era un erudito de la ley. Él venía de un linaje buenísimo, de la casta real, de la casa de Israel. Okay. Gracias. No era cualquier persona, Pablo. Pero sin embargo, el Señor tenía otros planes para Pablo. Pablo creía que estaba bien. Él cumplía la ley, él hacía todo lo que le demandaba su religión judaica, e incluso empezó a aprender y a matar a cristianos y decía pues, no, yo estoy haciendo la voluntad de Jehová de los ejércitos, de Yahweh, de Adonai, como sea que le haya llamado en ese entonces Pablo. Pero mire lo que dice aquí. Pero aún antes que yo naciera, no solo lo dijo Jeremías, lo dice Pablo, pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Ahí creo que termina el versículo ahí, ¿no? En la diapositiva, o sigue la otra parte. Pablo, muy inteligente, tuvo ese encuentro camino a Damasco, el Señor lo impactó, el Señor lo llamó personalmente para romperle toda su estructura judaica que tenía en su mente, y él aceptó. Cuando tuvo esa experiencia, usted sabe que se quedó ciego, luego vino Ananías, él le impuso la mano, oró. Después que pasó toda esa experiencia, él fue y se apartó allá en el desierto de Arabia y empezó a recibir cara a cara revelación. Él dice, él no acudió directamente donde Pedro, tú que estuviste con Jesús, o donde los otros apóstoles, los discípulos. No, él estuvo con Dios directamente. Se apartó para recibir la revelación que ahora nosotros la gozamos cuando leemos las cartas paulinas. Así que, mis hermanos queridos, quisiera que veamos otro video más corto para que usted sepa cuál es la evidencia de cuál es tu llamado. ¿Quién lo confirma? ¿Cómo tú sabes que para tal o cual cosa has sido llamado? Veamos, por favor. Quiero compartir con vosotros una de las dudas que están en el top 3 de las dudas de todos los chicos y chicas que suelen pedirme consejo. Y es la siguiente: ¿cómo descubrimos nuestro llamado? Ahora, en cuanto al llamado, me gustaría comenzar diciendo que todos, por ser cristianos, tenemos un llamado común, que es ser discípulos de Jesús. Es decir, una imagen viviente de quién es Jesús en este mundo. Por lo tanto, todos tenemos que seguir las pisadas de Jesús, seguir su ejemplo y vivir la vida reflejando a Jesús en este mundo. Ese es el llamado común que todos tenemos. Ahora, cuando alguien me pregunta ¿cómo descubro cuál es mi llamado? En realidad me está preguntando cómo descubro cuál es mi vocación, es decir, la expresión de lo que voy a hacer para reflejar a Jesús en este mundo. Y normalmente la gente tiene un pensamiento muy místico acerca de cómo uno descubre su vocación. Piensa que Dios se lo tiene que revelar en un sueño o darle una visión, o que un profeta tiene que profetizar a qué se va a dedicar el resto de su vida. Y en realidad, generalmente se descubre de una manera mucho más práctica. Tu vocación se descubre en el contexto de tu comunidad local. Es decir, a medida que creces y sirves en una comunidad local, es la gente de esa comunidad local la que confirma tu vocación. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionó conmigo y cómo funciona con casi todos los que yo conozco? Mientras tú estés creciendo en una comunidad, tienes que estar dispuesto, sobre todo cuando eres adolescente y joven, a hacer cualquier cosa que te pidan.
Y cada vez que te piden que hagas una tarea, limpiar, tocar un instrumento, crear algo, diseñar, hablar en público, cantar, yo qué sé, cocinar, organizar algo, cada vez que te encargan una tarea, si le pones todo el corazón, busca ser excelente y íntegro con todo lo que hagas, será la gente de tu comunidad la que te dirá, ¿sabes qué? Cuando haces esto, me bendice. Veo que tienes un talento especial para realizar esta tarea. Es decir, de alguna manera, la gente de tu comunidad se convierte en un profeta para tu vida, porque te señala cuál es el distintivo dentro de ti, cuáles son tus dones, esos dones que Dios ha puesto dentro de ti, pero que están en forma de semilla y tienes que regarlos y abonarlos para que crezcan. Ahora, por otra parte, me doy cuenta de que hay demasiada presión dentro de la iglesia para descubrir tu vocación. Es como que todo el mundo siente una urgencia, tengo que descubrir cuál es mi vocación. Y la verdad es que no existe tal presión, o no debería existir, porque desde los 15 a los 25 años, tienes que hacer cualquier cosa que te pidan, cualquier cosa, tienes que experimentarlo todo, porque la única manera de descubrir qué es lo que te apasiona es haciéndolo todo, y así descubres qué te gusta y qué no te gusta. No tienes que especializarte en algo con 18 años, no, con 18 años tienes que probar a hacer todo, tienes que tomar riesgos y permitirte fracasar. Fracasa, por favor, fracasa en el intento de descubrir cuál es tu vocación, porque es así como lo vas a descubrir también. Por lo tanto, esa presión de, tengo, no sé, 16, 17 años y ya tengo que saber a qué me ha llamado Dios, yo creo que es una presión insana, porque con esa edad lo que tienes que hacer es todo lo que te venga a la mano. Y pone el corazón en todo lo que hagas, sabiendo que lo que haces es para Jesús. Y va a ser la gente de tu comunidad la que se va a convertir en un profeta que te va a decir, ¿sabes qué? Cuando lo haces, veo que tienes un talento especial. Dios te ha diseñado para eso. Así fue en mi caso. Fue que descubrí que esto de la predicación era algo que me gustaba y para lo cual había sido diseñado. Cuando mi pastor me dio la posibilidad de compartir un pequeño mensaje con un grupo, ahí cuando yo tenía unos 16, 17 años. Fue horrible mi primera predicación, horrible. Pero por alguna razón, a los que la escucharon les pareció que tenía algo especial. Y me dijeron, ¿sabes qué, Itiel? Tienes que volverlo a hacer. Y eso para mí fue una señal de que quizá estaba diseñado para ser predicador. Obviamente hice otras muchas cosas. Toqué la alabanza, cuidé de los niños, cociné, limpié, organicé. Hice de todo. Y hoy sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Sé para lo que tengo talento y para lo que no tengo talento. ¿Pero por qué? Porque lo he hecho todo. Y así uno descubre su vocación. Os mando un saludo con mucho cariño. Espero que este consejo bien práctico os sirva para descubrir vuestra vocación. De los 15 hasta los 20, ¿cuánto dijo? 25. ¿Qué hay que hacer? De todo servir lo que se te envíe a hacer. ¿Y cómo lo debes hacer? Con todo tu corazón. Y la comunidad, los hermanos, serán los que te certifiquen o te indiquen lo que tú hiciste, me bendices. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, ver que en el grupo de música, en el grupo de multimedia de la de la Iglesia Central, la mayoría son jóvenes. No sé cómo se habrá visto la iglesia hoy día. Solo con gente adulta, porque casi la mayor parte de la juventud está acá. Pero qué lindo ver esta disposición, ese buen ánimo, ese corazón que le ponen.
Y eso me trae a memoria a nuestro querido Axel, que ya está arriba en el cielo. Cómo ese muchacho tan jovencito, incluso el papá publicó semanas atrás, no sé si se dieron cuenta, un diploma que le habíamos entregado un fin de año como en 2017. Nosotros acostumbrábamos a entregar menciones honoríficas al que ha sido más puntual en la iglesia, al que ha sido más servicial, y ni me había acordado de eso. Él recibió una mención como ser el servidor más joven de la comunidad. Creo que habrá tenido, qué sé yo, unos 11, 12 años por allí, cuando él recibió esta mención honorífica. Y saber que él, aun cuando él venía de amanecidas de su trabajo al domingo, él venía a servir a la iglesia y lo hacía de corazón, porque eso lo certificó todo el grupo de sus compañeros de multimedia. Nos da mucha tristeza, él se había inscrito para este campamento. Él creo que no se perdió ningún campamento, siempre vino casi a la mayoría de los campamentos. Ya no está con nosotros, pero ya está haciendo campamento arriba con el Señor y está asegurado por la eternidad. Pero para que veamos, mis amados, de que lo que tú haces tiene que bendecir a la comunidad donde estoy. Tú te estás desarrollando en esta comunidad. Tú tienes que amar tu comunidad. Tú tienes que amar a tus pastores. Tú tienes que amar a tus líderes. Tú tienes que ser, ¿verdad?, un instrumento de bendición. No un dolorcito de cabeza. No. Sino esa persona que está ahí, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿En dónde puedo servir al Señor? Tú no puedes estar solamente, vuelvo a repetir, de ser un observador. Buen observador. Bien observador es igual a criticón. Es que aquí como que esa canción no me gusta, como que el hermano se puso nuevamente la camiseta de la semana pasada, ¿será que no tiene? Tú nada de eso, hermano, nada de eso. Tú tienes que estar bien claro en el asunto que vienes a servir a tu amado Jesucristo, a tu amado Yeshua. Y mira que te digo que Dios tiene tanto cuidado de nosotros y hace diferencia entre el hijo que le sirve y el hijo que no le sirve, dice el profeta Malaquías. Así que es un honor poder servir a nuestro Señor Jesucristo, aún barriendo la iglesia, aún pasando un cable, aún pasando un vaso con agua. Tú estás sirviendo. Como de repente, si ya tú estás mirando que te dan, hermano, de la enseñanza, hermano, ore, hermano, haga esto. Sí, hágalo. Lo hará chueco patuleco, como decía una maestra de mis hijos, pero usted lo empieza a hacer y igual la gente está siendo bendecida. ¿Les ayudó este consejo, mis hermanos? Ok, muy bien. No te sientas presionado. ¿Cuál es mi llamado? A lo menos si tienes entre 15 y 25 años, sirve. Pero si ya tienes de 25 en años, ya tienes 30, 35, 40, 45, creo que ninguno todavía tiene esa edad por ahí, y que no sepas a qué Dios te llamó. Vuelvo a repetir, no todos están llamados para estar en un altar. No todos están llamados para un don ministerial. Puede ser un don administrativo, puede ser otro tipo de función que el Señor te llame a hacer. Como que hay mucho movimiento. A ver qué está pasando. Sí, exactamente, y no están atendiendo, y para todos es el consejo, sobre todo para la gente que está trabajando en logística, para todos, porque puede que hoy ahorita estés trabajando en esa área de logística y todo, pero de repente ese no realmente sea tu llamado, puede ser otro y no lo estás atendiendo y vas a pasar el tiempo preguntando o haciendo algo que Dios no te llamó. En el primer video cuando veíamos que decía, no, yo soy un contador. No, yo no te llamé para ser contador, yo te llamé para ser pastor. O el otro, no, yo soy un pastor, yo no te llamé nunca para ser pastor, yo te llamé para ser un contador. Entonces, no nos confundamos, no perdamos el tiempo, pensemos bien porque ustedes son súper inteligentes y digamos, Señor, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no quiero perder el tiempo acá. Yo quiero al máximo disfrutar lo que hago. Y eso te lo vuelvo a decir. Cuando tú tienes claro a qué Dios te llamó y te das esa capacidad y esos dones para hacer lo que Dios te llamó, créeme que te deleitas. Yo me deleito en gran manera poder servirle como pastora, como persona que enseña la palabra. Para mí es un deleite. A veces cansada, con malestar en el cuerpo, pero no, para mí es un deleite, es un deleite. Ahora, ese deleite es mío, nada humano puede producir nada bueno. Eso viene de Dios que lo produce y lo puede producir en tu corazón. Y en esta hora, antes de poder cantar, porque ya terminamos aquí,
Vamos a pedirle al Espíritu después de la adoración que Él me dé palabras para profetizar sobre tu vida. Esas palabras te van a marcar. Porque aquí yo veo mucha gente con ministerios. Aquí veo pastoras, aquí veo pastores, aquí veo profetas, aquí veo maestros. Aquí veo gente que nosotros, veo está mi pastor Antonio, mi pastora Luz y mi pastor César, nosotros ya vamos más allá de la mitad del camino. Ya caminamos bastante. ¿Sí o no? Ok. Y de repente el Señor ya nos lleva antes de irnos. ¿Y quién se va a quedar? ¿Y a quién va a enviar el Señor? A ustedes, pues, hermano. Y cuidadito con que ustedes se me quieran bajar de la camioneta del Señor. Cuidadito que, ay, no, yo me hago a un ladito, un paso atrás. No. Por eso hoy lo vamos a marcar con una palabra que les haga un cuadradito ahí y me los limite. Yo creo en la palabra profética. Cuando el Espíritu de Dios guía a dar esa palabra. Así que, por favor, póngase de pie sin hacer revolución, tranquilito, y me ayudan. Bien, haga silencio, hermano, por favor. Ya usted como joven está teniendo claro que no vino aquí a perder tiempo en esta tierra, que no vino solo a cumplir sus sueños. Ahora usted es de Cristo y usted no puede decir yo hago con mi vida lo que me dé a mi gana, no, porque eso es rebeldía. Ahora tenemos un dueño. ¿Cómo le vamos a decir al dueño qué es lo que tenemos que hacer? Eso sería hasta irrespetuoso, falto de reverencia. Antes de cantar, cierra ahí tus ojitos y di, bueno, ya creo que descubrí mi propósito. A todos el Señor nos ha dado dones espirituales, unos para presidir, otros para organizar, otros para interceder, otros para ayudar. Todos tenemos dones, todos. Ninguno puede decir no tengo nada. Pues todo es para ponerlo para el servicio de la obra de Dios y darle gloria a Dios. Si tú quieres en esta mañana, una vez más, rendirte y decirle, Señor, a ti me rindo, hágase tu voluntad, lo vas a hacer a través de este cántico. Si tú quieres, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, aquí está mi vida, yo no la quiero desperdiciar, yo no quiero perder el tiempo, yo quiero hacer tu voluntad. Lo puedes hacer. Vamos a entonar este cántico, hermano.